Bueno, buenas tardes, doctor, compañeros. En la oportunidad, mi grupo expondrá sobre el tema de la anatomía de la pelvis. ¿Sí? Para empezar, primero la introducción. Primero, ¿qué va a ser la pelvis? Va a ser primero el responsable de soportar el peso corporal superior de la pelvis y se define como la parte media del cuerpo humano, entre las regiones lumbar, abdomen superior y los músculos. Vamos a encontrar en esta disposición, vamos a dividirlo en lo que tiene que ser pelvis ósea, la actividad pélvica, el suelo pélvico y el perineo. Va a ser explicado más adelante. Y también los diferentes exámenes pélvicos que van a ser indispensables como para la práctica obstétrica. ¿Sí? Bueno, primero vamos a entrar un poco sobre lo que dice la importancia de la pelvimetría. ¿Sí? Bien. Bueno, tenemos que proceder todavía hasta lo que viene a ser a 1543, donde vamos a encontrar a Andrés de Salio, que fue uno de los primeros en referirse a una relación fetopélvica, y acá sería lo que iniciaría todo. Y ya pasamos a 1560 con Savonarola, en el cual va a mencionar por primera vez la desproporción cefalopélvica, y acá van a haber más investigaciones poco a poco, pero se va a saltar mayormente a lo que viene a ser William Smellie en 1752, que establecen los diámetros conjugados y diagnósticos como una estandarización para la desproporción cefalopélvica. Se empieza a estudiar esto con más profundidad ya en 1895, cuando ya con lo que viene a ser el descubrimiento de los rayos X, Albert y Barnier van a estudiar la pelvis materna tomando radiografías y tratando de estandarizar una pelvis que va a ser más adecuada para lo que viene a ser el trabajo de parto. Y ya pasamos al que incluso se utiliza actualmente, como sería Cadwell y Molloy, que van a clasificar la pelvis materna en lo que viene a ser, como viene la imagen, ginecoide, androide, antropoide y platipeloide, que se va a explicar más adelante. Pero el punto está en que, si bien se sabe que no todas las pelvis van a cumplir con estos requisitos para pertenecer a uno de ellos estrictamente, pero esto es de mucha utilidad para al menos entender cómo puede variar la pelvis en los distintos tipos de mujer. Siguiente. Bueno, un poco de la embriología. Bien. Bueno, va a iniciar en lo que viene a ser el mesodermo, específicamente en lo que viene a ser el mesodermo paraxial, donde van a ver lo que viene a ser las células mesenquimatosas, el mesenquima mejor dicho, el cual esto va junto con las demás partes del mesodermo, y las células mesenquimales van a dar origen a lo que viene a ser la estructura pélvica y los huesos auxiliares. El mesenquima va a ser células mesenquimales, van a salir migrar y diferenciarse en diversas maneras, como bien pueden ser los fibroblastos, condroblastos y osteoblastos. Estos últimos que van a dar origen al hueso, estrictamente a lo que viene a ser la pelvis. Siguiente. Bien, ahora sí, iniciando con los órganos genitales femeninos superiores. Siguiente. Bien, vamos a empezar con lo que viene a ser el útero. Bueno, tenemos primero la forma del útero, que va a ser un triángulo invertido, siendo la base la que va a estar superior y el vértice la que está inferior. La base va a tener como fondo de útero y el istmo va a ser como puede ser la punta que va a estar hacia abajo. Va a tener va a tener como algunas partes, ¿no? Como bien puede ser lo que viene a ser el endometrio, que va a ser la capa que va a cumplir la parte interna o que va a formar la parte interna del útero. El miometrio, que va a ser una capa la más gruesa, que va por el músculo, y la serosa, que va a ser la parte de la peritoneo vesical, una parte del peritoneo. Bien, vamos a tener también, se va a dividir en partes, ¿no? Lo que viene a ser el cuerpo y el cuello. El cuello se va a caracterizar porque va a ser primero tejido conectivo, pero en la parte donde va a estar el cervix, que bien puede tener la endocervix que va a estar hacia adentro y la ectocervix que va a estar hacia afuera, van a tener diferentes tipos de epitelio, siendo el primero que va a ser epitelio conectivo y va a cambiar a lo que viene a ser epitelio estratificado escamoso. Esto bien por la acidez que se maneja en esta zona. Bien. El tamaño normal del útero en una mujer adulta varía, pero suele medir alrededor de 7 a 8 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho y 4 centímetros de grosor. Esto va a variar obviamente durante la hora cuando se lleve la gestación. Como se ve en este esquema, que en las semanas va a haber un crecimiento de aproximadamente un dedo cada 2 semanas, desde la 20ª semana hasta el parto, y un crecimiento de aproximadamente 2 dedos cada 2 semanas hasta la semana 20.
Siguiente. Bien. Ahora, entrando con el útero, bueno, ya como dije, va a ser el endometrio, que va a ser el tapiz interno de la cavidad uterina, el miometrio, que va a ser una gruesa capa intermedia del músculo liso, y la serosis, que va a ser delgada membrana del peritoneo visceral. Como les mencionaba, acaba de ser en los cervix y va a haber una transformación, ¿no? Lo que viene a ser el cambio de epitelio para lo que viene a ser soportar el contorno ácido que tiene lo que viene a ser la vagina o el producto vaginal. Bien, el útero va a estar sujeto bueno, en la cavidad pélvica por medio de ligamentos. Acá vamos a tener el ligamento pubovesical, el ligamento cardinal y el ligamento uterosacral, que van a ser los principales que van a mantener el pubovesical, cardinal y el uterosacral, que van a encargarse de mantenerlo en su sitio, lo que viene a ser el útero. Siguiente. Bien, en lo que vienen a ser algunos anexos, vamos a tener las trompas de falopio y los ovarios. Las trompas de falopio van a dividirse en algunas partes, también puede ser el istmo, trompa, un fundíbulo y las fibras que ya van a estar conectadas, o sea, van a dar la conexión hacia la parte externa, el cual básicamente se va a encargar de atrapar lo que viene a ser el óvulo para llevarlo y para que se pueda más adelante ocurrir la fecundación. Tenemos al ovario, que también va a tener una posición posterior-lateral a lo que viene a ser el útero, y también obviamente que va a tener algunos, está sujetado por algunos ligamentos, como bien puede ser el ligamento del ovario y el ligamento suspensorio del ovario. Siguiente. Bueno, el tracto genital inferior. Siguiente. Bien, vamos a encontrar lo que viene a ser la vagina y la vulva. Bueno, la vagina va a ser una estructura fibromuscular, tubular, hueca y distendible, revestida internamente por mucosa cubierta de epitelio escamoso estratificado. Y esto es justo lo que estos cervix va a cambiar cuando sale. Entonces, acá vamos a ver lo que viene a ser la vulva y sus diferentes partes, ¿no? El clítoris, la abertura uretral, la abertura vaginal y los labios tanto mayores como menores. Acá vamos a tener algunos glándulas, como bien puede ser las glándulas de Skene y las glándulas de Bartolina, que se van a encargar, bueno, secreción tanto de la hora de ganes de lubricar y otras funciones. Las glándulas de Skene van a ser para uretrales, que van a ser por esta zona más o menos, a los costados de la uretra. Y los otros también se van a encontrar por lo que viene a ser el vestíbulo, como bien puede ser los puntos, serían las glándulas de Bartolina. Bien. Ahora, los espacios avasculares van a utilizar planos que se van a para desarrollar procedimientos quirúrgicos, ya que no hay mucha irrigación. Esta zona va a ser una zona segura para lo que viene a ser y también va a ser una zona hemostática, sirviendo además, bueno, de referencia anatómica y también para, como ya dije, realizar diferentes procedimientos quirúrgicos. Bueno, acá tenemos los espacios que van a ser todo lo que se va a encontrar: espacios retropúbicos, fosa paravesical, espacio vesicovaginal, espacio rectovaginal, la fosa pararectal y el espacio retrorectal. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a continuar con la pelvis ósea. Bien, primero vamos a ver la definición y la función. En primer lugar, la pelvis es un hueso que va a articular la porción axial y la porción apendicular. La pelvis va a ser una fusión de tres huesos, que es el ilion, isquion y el pubis, y también va a tener su región sacrococcígea. Entonces, cuando hablamos del esqueleto axial, vamos a ver que la primera parte con la que se une es con la columna lumbar, y cuando vemos a los miembros inferiores, vamos a ver que esta parte de la articulación en donde se engancha la cabeza del fémur va a ser con la zona acetabular. Entonces esta va a ser la región de los miembros inferiores, que se van a unir precisamente a la pelvis y nos van a ayudar con la locomoción, y no solo esto, sino que ayudan al soporte del peso corporal y también a la inserción de diferentes músculos, ligamentos y tendones. Entonces, ¿para qué? Para que pueda proteger también algunos órganos pélvicos.
y tiene importancia, relevancia en el parto, o bueno, durante el embarazo, porque este hueso ayuda, o bueno, la pelvis en sí, ayuda a proteger el útero y también permite el paso del feto hacia la región inferior o hacia la región perineal. Bien, ahora cuando vemos la división anatómica vamos a observar que existe una cintura pélvica y una columna pélvica. Como les decía, la cintura pélvica precisamente está conformada por el hueso coxal, que en latín se le conoce como hueso de la cadera, y este hueso coxal va a estar, como les decía, conformado por el ilion, el isquion y el pubis. Esta región, el pubis va a ser la articulación de precisamente estos dos huesos, del pubis derecho y del pubis izquierdo, y cuando vemos la parte posterior, pues va a cerrarse o va a articularse con esta región precisamente de la articulación sacrocoxígea. Entonces, la columna pélvica se va a dividir en el sacro y el coxis. Entonces, unidos estos dos huesos, nos van a dar la pelvis. Cuando vemos a la pelvis como un espacio, como una cavidad virtual que nos sirve para el parto, entonces vamos a ver que esta tiene una entrada pélvica y también una salida pélvica. En la entrada pélvica vamos a ver que hay un estrecho superior y en la salida pélvica vamos a ver que hay un estrecho inferior. Entonces esta es una vista superior, imagínense que ustedes están así, es una vista superior. Entonces aquí se encuentra esta entrada, ahorita vamos a delimitar o ver los límites. Y la salida pélvica, que es como que ustedes están viendo por abajo, ¿no es cierto? Para que se puedan guiar en espacio-temporal. Ya, entonces, ¿para qué nos sirve? Esto va a servir para la transición o para la delimitación de la cavidad abdominal y de la cavidad pélvica, como estamos observando aquí. Bien, entonces vamos a ver que este estrecho superior va a estar conformado por, en primer lugar, por la sínfisis del pubis, luego la cresta del pubis, el pecten del pubis o la cresta pectina, también conocida, la línea arqueada, el promontorio y aquí las alas del sacro. Entonces, esto no se encuentra así, recto, sino que cuando ustedes lo ven anatómicamente, está en un ángulo de 60 grados. Entonces, no es recto, ¿no? Y eso precisamente tiene importancia durante el parto. Y cuando hablamos de la región de la estrechez inferior, abajo, también tiene unos reparos anatómicos, este estrecho inferior, que es el arco del pubis, que se encuentra por este lado, las tuberosidades isquiáticas, y también el ligamento sacrotuberoso y en la parte posterior el coxis. Entonces, todo esto en conjunto es importante al momento de ver a la mujer gestante. ¿Por qué? Porque sirve de reparo anatómico para poder ver el conjugado obstétrico. Este conjugado obstétrico tiene una región, bueno, tiene unos diámetros, digámoslo así, antero-posteriores y laterolaterales. El diámetro antero-posterior, o transversal, el diámetro antero-posterior está conformado por la sínfisis del pubis y en la región posterior por el sacrocoxis. Y el transversal está conformado precisamente por estas tuberosidades isquiáticas. Y cuando nosotros vemos el antero-posterior, pues tiene una medida que debe ser más de 11 centímetros y el transversal o lateral tiene que ser 13.5. Porque, ¿por qué tiene que ser esta medida? Porque es relevante. Porque el bebé, aquí como estamos observando en la imagen, necesita una determinada amplitud del conducto para que pueda pasar, y la cabecita pues no va a pasar así recta. Según la literatura revisada, pasa de manera transversal, así como estamos viendo aquí, y con esa angulación. Eso es en la parte superior, en esa estrechez superior. Entonces, cuando vemos la estrechez inferior ya también, vamos a ver que el bebito necesita algunas acomodaciones y ya no va a ser pues más de 11 centímetros y 13.5, sino digamos que cuando vemos el estrecho inferior esto va a cambiar. El antero-posterior es 13.5 y el transversal es 11. Entonces, cuando sucede eso, vamos a ver que el bebito va a tener que rotar, está bajando hacia el periné, entonces va a rotar un poquito la cabecita a 90 grados y va a colocarse ya sea occipito anterior u occipito posterior. Entonces esto se va a ir hacia el periné.
Siguiente, por favor. Bien, ahora hablemos netamente del coxal. Cuando vemos el coxal les decía que este está conformado por el isquion, el ilion y el pubis. Entonces, esta es una visión lateral y aquí para que se ubiquen mucho mejor es pues una vista anterior. Ya, entonces observenlo bien, fíjense los colorcitos, está en grande para que se puedan ubicar un poquito. El ilion se va a encontrar en la región superior y lateral, estamos diciendo que esta es una vista lateral. En el isquion se va a encontrar en la región postero-inferior y el pubis se va a encontrar en la región antero-inferior. ¿Ya? Bien, y aquí vamos a explicar cada uno de estos. Esta es una vista lateral y la vista medial. Comencemos describiendo al ilion. El ilion va a ser uno de los, el más grande de todo el coxal. Este ilion va a tener una cara lateral y una cara medial y va a conformar los 2/5 del acetábulo. La importancia aquí es la fosa ilíaca y también algunos reparos anatómicos como por ejemplo las líneas interglúteas o la región superior que sirve para la articulación con el sacro allá en la parte medial. En cuanto al isquion, vamos a ver que también conforma el acetábulo y este también forma los 2/5 y va a tener unos reparos importantes que es la escotadura ciática menor y mayor. Y también el pubis, que es importante en la sínfisis del pubis, en los dos huesos púbicos que se unen ahí. ¿Y qué sucede aquí? Todos estos van a conformar el acetábulo que tiene 6 centímetros de diámetro. Entonces, conociendo todos estos reparos anatómicos, vamos a ver por qué en la pelvimetría son importantes para al momento del parto específicamente. Ya, ahora vamos a hablar de la musculatura pélvica. Bien, en cuanto a la musculatura pélvica, esta se va a dividir en 3 grupos de músculos. El primer grupo muscular va a estar formado por los que se encuentran insertados a la columna vertebral. Digamos que ya, imagínenlo primero ya. El segundo va a ser los que se encuentran unidos al muslo y a la cadera. Y los terceros son precisamente los del suelo pélvico y el periné. Para la parte obstétrica, ¿cuáles son los que más nos interesan? Digamos, los del suelo pélvico, que son los que vamos a describir. Entonces, aquí vamos a comenzar. Es importante en el suelo pélvico, primero saber que existen las capas, ¿ya? De profundo o de superficial a profundo, o caudal acefálico. Entonces, primero vamos a tener al triángulo urogenital, también al diafragma urogenital y al diafragma pélvico. Y ahorita vamos a describir con más imágenes. ¿Y cuáles son los músculos principales aquí? Pues uno, el elevador del ano, que está conformado por el bubococcigio y el iliococcigio. Y dos, el coccigio, que se encuentra en esta región. Ahora, vamos a ver con más imágenes. Bien, entonces, en primer lugar, ¿cuál es la función del suelo pélvico? ¿Qué es lo que nos interesa? Pues que va a brindar soporte a la uretra, a la vagina y al recto. ¿Y qué sucede? Que durante el embarazo esto va a sostener la cabeza del bebé y mientras el cuello uterino se comienza a dilatar. Entonces aquí vamos a tener reparos importantes, por ejemplo el hiato urogenital, que va a ser precisamente este espacio entre los dos bordes del músculo elevador del ano, y que va a suceder que va a permitir el paso de la vagina y de la uretra. ¿Cuáles son los riesgos y qué es lo que sucede con estos músculos? A veces la mamá está empujando mucho, ¿no es cierto? Y puede haber desgarros y luego mucho sangrado. Y también puede haber prolapsos o incontinencias fecales. Entonces es importante aquí nuevamente recalcar el suelo pélvico que tiene o está formado por el elevador del ano que les estaba indicando con sus dos músculos y el coccigio, y en la parte lateral que está formada por el obturador interno y el piriforme. Bien, ahora, ¿cuáles son los orificios? Aquí vamos a ver que existen dos orificios, el hiato urogenital que se encuentra hacia la parte de anterior y hacia la parte posterior el hiato rectal. Ambos son importantes porque tienen ciertas diferencias entre el varón y la mujer. En cuanto al hiato urogenital, en la mujer pues va a contener a la uretra y a la vagina, y el rectal va a contener al canal del ano. Y también tenemos el cuerpo perineal, que va a ser la zona precisamente entre el hiato urogenital y el hiato rectal, que se encuentra en esta región. Ya. Luego,
cuando hablamos del periné, vamos a hablar de este espacio que tiene forma de diamante, que precisamente se va a encontrar entre la sínfisis del pubis y el coxis. Ahí lo estamos observando. Ya. Luego, vamos a ver que tiene un contenido diferente, como les decía, en la mujer y en el varón. En las mujeres va a tener el ano y la vagina, y en los varones el ano y el escroto. Bien, en cuanto a dos reparos importantes aquí, son el triángulo anterior y el triángulo posterior. El triángulo anterior va a estar conformado por los músculos isquiocavernoso, bulbocavernoso y transversal perineal del ano, que se encuentran en la parte anterior, y el triángulo posterior, que va a estar delimitado por el transverso perineal, el ano medialmente, y el esfínter del ano y el ligamento sacrotuberoso. ¿Ya? Y si es que observamos esos dos, en la mujer el anterior va a ser distinto, porque va a tener aquí al orificio uretral y también a la vagina, pero en el varón solo va a tener el orificio uretral. Listo. ¿Y por qué es importante hablar de los músculos? Pues en primer lugar, como les decía, se presta a desgarros durante el momento del parto, pero también hay una práctica que se realizaba antiguamente, ahora ya no está indicada, pero vale recordarla, porque se usa en ciertos escenarios, que es la episiotomía, que es precisamente el corte para poder ampliar el canal del parto. Esto corta músculo, fascia, ¿no? Tejido, mucosa, todo eso, y corta para poder ampliar precisamente. Pero se ha visto que tiene múltiples complicaciones, como hemorragias después del parto, infecciones, incontinencia urinaria y fecal, y bueno, al momento de las relaciones sexuales también. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Que algunas bibliografías dicen que sí se puede realizar en estos momentos, es durante el sufrimiento fetal, cuando se requiere sacar rápidamente al bebé, en la distosia de hombros o en el parto instrumentado. Pero cabe decir que hay una controversia, pero en Lorena, por ejemplo, yo no he visto que se realice, siempre es una mujer, y en muchos otros hospitales tampoco, porque está, digamos, que no está indicado actualmente, pero para tenerlo en cuenta. Bueno, muchas veces también existe laceración o daño al momento del parto, como les decía, en la región muscular y otras regiones que se dañan. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, los grados de esas laceraciones. El grado 1, aquí podemos observar que hay una laceración superficial hacia la piel y la mucosa vaginal o el perineo, o en ambas. El grado 2, ahí estamos observando el esfínter anal y el músculo del periné. Vamos a ver que va a haber precisamente afectación ya de los músculos, pero todavía no se afecta el esfínter. En el grado 3 estamos viendo que se afectan los músculos, pero la mucosa rectal todavía se va a encontrar íntegra, digámoslo así. Y en el grado 4, que lo que se tiene es el grado 3 y 4, es la afectación del esfínter anal y también de la mucosa rectal, que ya estamos viendo, ¿no? Se desgarra. Siguiente, por favor. Bien, y también aquí vamos a ver en cuanto a la parte de los ligamentos, ¿qué es lo importante? Aquí tenemos el ligamento superior del pubis, el ligamento inferior o el arqueado, la sínfisis del pubis o la arcada púbica. ¿Y qué es lo que nos interesa aquí? Cuando termina el parto, o sea, el canal está vacío, un poco abierto, ¿no es cierto? Este canal no va a permanecer así, va poco a poco, con el movimiento, a regresar a su sitio. Entonces va a haber un aumento, digamos, de la circunferencia de la entrada en un 10 a 15%. Y también va a haber una laxitud ligamentosa. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que muchas mujeres sienten dolor y precisamente cuando cargan peso o están moviéndose mucho, pues existe dolor. Y incluso hay muchas mujeres que se encuentran recostadas después del parto y en cuanto se mueven, giran a la derecha o a la izquierda, pues causa dolor. Eso poco a poco va a revertir, digamos, y a regresar a su posición habitual. En cuanto a la irrigación sanguínea, vamos a ver que lo que nos importa aquí es hablar de la aorta. La aorta a nivel de L4 se va a dividir y va a llegar a la arteria ilíaca común. Esta a su vez se va a bifurcar en dos, que es la arteria ilíaca interna y la arteria ilíaca externa. Aquí es importante la arteria ilíaca interna, digamos, porque de esta van a salir dos ramas, la arteria uterina y la arteria vaginal. La arteria uterina todavía va a terminar en estas arterias radiales que están llenando prácticamente todo el útero, y luego las arterias espinales también.
Y también es importante aquí la arteria ovárica, que va directamente de la aorta hacia el ovario y pasa a través del ligamento suspensorio y también llega a irrigar toda esa zona. ¿Y por qué es importante hablar de irrigación? Porque muchas veces hay sangrado profuso, incluso antes del parto. Entonces se realizan, en primer lugar, el pinzamiento, se separa o se diseca, digámoslo así, y luego se corta y se hace una ligadura de esa región. Entonces es importante conocer, digamos, dónde se encuentra, ubicarnos para poder hacer eso, por eso se hace en un medio quirúrgico. Bien, y en cuanto a los nervios, aquí vamos a ver que es importante hablar de los nervios. Bueno, centrémonos en el pudendo, que he visto en la segunda literatura es uno de los más importantes, pero igual vamos a revisar todos los demás. En primer lugar, la inervación de la vejiga y la vagina, que va a tener una región sensitiva y por el nervio perineal profundo, y el nervio pudendo, que bueno, este nervio perineal profundo es la rama del pudendo. Y en la parte superior una inervación visceral que va a venir del plexo útero-vaginal y del plexo hipogástrico, que lo vamos a ver en las otras aquí, y del plexo hipogástrico, que vamos a ver en las otras imágenes. Luego, ¿por qué son importantes? Pues porque se encuentran dentro de la transmisión del dolor, que va a ser en el fondo y cuerpo uterinos vía los ganglios nerviosos simpáticos a los ganglios espinales, y en el cuello uterino de la vagina las vías parasimpáticas a través del plexo uretero-vaginal. Y siguiente, por favor. Y aquí en la imagen, por ejemplo, estamos observando esos nervios esplénicos de los que estábamos hablando, que van a provenir de S2 y S4. Y por aquí está el hipogástrico, sí, el plexo hipogástrico superior, que también es importante, que pertenece a la estructura extraneural del sistema nervioso simpático. Otro de los que es importante también, estos de aquí, estos nervios esplénicos. Y siguiente, por favor, y el nervio pudendo. ¿Y por qué les decía el nervio pudendo? En la literatura vi que cuando existen 3 etapas durante el parto, ¿no es cierto? Primero es la dilatación, luego el expulsivo y luego el alumbramiento. Cuando la mujer se encuentra en el expulsivo, muchas veces experimenta muchísimo dolor. Entonces, a veces se realizan bloqueo del pudendo, por ejemplo, que viene pues del plexo sacro, S2, S3 y S4. ¿Y qué es lo que sucede? Va a insensibilizar precisamente el área de la vagina y del recto, pero va a insensibilizar la zona, pero no alivia los dolores de la contracción, pero por lo menos proporciona alivio a la madre, y se administra antes del nacimiento, y pues es útil también para el dolor del descenso del bebé. Entonces, he ahí la importancia de todos estos reparos anatómicos, desde músculos, nervios, ¿no? Irrigación y los mismos huesos, que son muy importantes y que se van a hablar en pelvimetría a profundidad, en la utilidad clínica. ¿Bien? Ya, para finalizar el tercer bloque vamos a comenzar con lo que son las diferencias entre la pelvis femenina y masculina. Siguiente, por favor. Bueno, de manera rápida vamos a ver, ¿no?, que una pelvis ancha va a beneficiar al parto, y cuando una mujer presenta lo que es una pelvis estrecha va a hacer que ésta tenga un parto más dificultoso, o incluso tenga que ser inducida a lo que es la cesárea. Entonces, si nos vamos un poco a la biología como tal, la pelvis ancha que tiene la mujer es naturalmente hecha así para que pueda dar a luz. En cambio, la pelvis del hombre es algo más estrecha para que tenga una locomoción, ¿no?, y pueda caminar erguido y pueda ir más rápido incluso. Entonces eso tendría que remontarse más o menos a lo que es los cavernícolas, ¿no?, y cómo es que el hombre era el que cazaba, el que caminaba, el que corría, y esa es parte de su pelvis estrecha que le caracteriza. Por otra parte, volviendo a lo que es las mujeres, la pelvis femenina ha logrado alcanzar una anchura máxima para dar el parto, pero no se ancha más, ya que si es que fuera más ancha la pelvis de la mujer, ya impediría que ellas caminaran. Por otra parte, la pelvis masculina no se ve limitada por la necesidad de dar a luz, ¿no?, porque no corresponde, y en cambio de eso tiene la optimización para lo que es la locomoción bípeda. Siguiente, por favor. Ya, entonces, para reconocer lo que vendría a ser en la parte ósea, primeramente, ¿no?, ver que la pelvis femenina es más delgada y ligera, mientras que la masculina es gruesa y pesada.
Por otra parte, también vamos a ver, ¿no?, que su abertura superior de la pelvis es más oval o redondeada y ancha, mientras que la masculina es pequeña y tiene incluso una forma de corazón. En cuanto a lo que vendría a ser la pelvis menor, vamos a ver que es esta parte, más adelante vamos a aclarar, es más ancha, es poco profunda e incluso es cilíndrica, ¿no?, para poder albergar al producto. En cambio, la masculina la pelvis menor es más estrecha, es profunda e incluso tiene una forma cónica. En cuanto a lo que vendría a ser otra parte importante, es que el ángulo subpubiano en las mujeres va a ser mayor a 80 grados y en los hombres es menor a 70 grados. Siguiente. Bueno, este cuadro, para congregar la información que les acabo de dar y lo puedan comparar con las imágenes, que sobre todo en la parte que no habíamos mencionado antes, ¿no?, que era el orificio obturador, que en este caso en las mujeres va a ser más ovalado y en los hombres es más redondo. Y en cuanto a lo que vendría a ser el acetábulo, que se encuentra acá, que es donde va a ingresar la cabeza del fémur, en las mujeres es más pequeño y en los hombres es más grande, ¿no?, incluso también relacionado a lo que vendría a ser el tamaño, ¿no? Y para comparar bibliografías, ¿no?, por ejemplo, acá en el Grey's Anatomy de la segunda edición nos dice, ¿no?, que en las mujeres está entre 80 y 85 y en los varones entre 50 y 60, ¿no?, aproximadamente. Siguiente. Vamos a hablar ahora de lo que es la descripción anatómica de la pelvis obstétrica. Siguiente. ¿Y por qué es importante hablar de ello? Porque hay tipos de pelvis materna, ¿no? Como habíamos puesto en imagen aquí, primero hay pelvis que son de tipo favorable y otras que son de tipo desfavorable para que la mujer dé a luz, ¿no? Las favorables vienen a ser la ginecoide, la antropoide, y las desfavorables, la androide y la platypeloide. Vamos a ver por qué más adelante. Siguiente, por favor. Primero, la ginecoide, vamos a ver que su morfología es la más adecuada y la ideal, ¿no?, para que la mujer pueda dar a luz un parto vaginal, por parto vaginal. Y además también el 50% de mujeres va a tener esta. Por otra parte, también vamos a ver que su diámetro anteroposterior es similar al transverso y además su posición, la posición normal de la cara anterior es algo cóncava. Lo que también acá podemos resaltar es que el ángulo subpúbico es de 90 grados, es decir, es amplio, lo cual le permite la facilidad del parto vaginal. Por otra parte, las paredes laterales de la pelvis también van a ser rectas, no van a ser en forma cónica, haciendo como un cerrado. Y por otra parte, vamos a ver que también la escotadura sacroiliaca va a ser un poco más amplia, ¿no?, para poder albergar el producto en cuanto la mujer esté embarazada. Siguiente. En cuanto a lo que es el tipo de pelvis materna androide, vamos a ver que también es conocida como el nombre de masculina y se va a caracterizar más que todo por tener un diámetro anteroposterior menor que el transverso. En este caso el ángulo subpúbico es agudo, es decir, es un poco menor. También vamos a ver que en lo que viene a ser la escotadura sacrociática, que es la que se encuentra acá, va a ser un poco cerrada. Y normalmente esta va a tener como una convergencia en embudo, ¿no?, es un poco más cerrada. Pero a pesar de todo ello, es todavía favorable para un parto vaginal. Siguiente. Ahora, la antropoide, vamos a ver que lo que es llamativo en esta parte es que su diámetro anteroposterior va a ser mayor que el transverso. Incluso ya se puede notar, ¿no?, una forma diferente, no es como los demás. En cuanto a lo que vendría su ángulo subpúbico, es también ligeramente más agudo que los otros. Lo que viene a ser las paredes laterales de la pelvis también ya empiezan a ser estrechas, así imposibilitando un posible parto. Y además las espinas ciáticas son un poco prominentes. Siguiente. Ahora, en cuanto a lo que es las pelvis maternas de tipo platypeloide, vamos a ver que en cuanto a lo que es su ángulo subpúbico sí es amplio, a diferencia de las anteriores que estuvimos mencionando, pero su diámetro anterior-posterior es menor que el transverso. Se puede observar, ¿no?, que su diámetro anterior-posterior, la parte transversa es un poco más pequeña. No, perdón, es un poco más grande y la parte antero-posterior es menor, ¿no? Por otra parte, las paredes laterales en este caso sí son más amplias, no son cónicas. Y finalmente,
paredes laterales también van a ser rectas. Siguiente, por favor. Ahora, se habla de la pelvis mayor y la pelvis menor. La pelvis mayor va a ser también conocida como la falsa, que es toda la que está coloreada de color rojo, como pueden observar ustedes. Y bueno, en este caso, para esta exposición carece de importancia obstétrica, ¿no? Ya que ahí no se aloja del producto, sino en todo caso se va a alojar lo que vienen a ser las vísceras que pertenecen al abdomen y están contenidas en el peritoneo, ¿no? Entonces está delimitado por detrás, como pueden observar ustedes, por las vértebras lumbares. También en los lados va a estar abordado por lo que son las fosas ilíacas, y en la parte anterior, en la parte delantera, va a estar lo que viene a ser la pared abdominal. Siguiente, por favor. Por otra parte, en cuanto a lo que son la pelvis menor o verdadera, como pueden observar aquí en la imagen, ¿no? Que es ya la parte que está más, que es inferior y que también es por donde va a darse el trabajo de parto como tal, sí tiene un papel importante en el parto, y que como tal tiene una forma de cilindro inclinado, ¿no? A través de la cual deberá pasar el feto para el momento de dar a luz, ¿no? Vamos a ver que está delimitado con un círculo rojo desde la parte anterior desde la parte posterior hasta la anterior, que está delimitado, ¿no? Por el promontorio, luego están los bordes anteriores de las aletas sacras, la línea innominada, posteriormente también está la cresta pectínea y finalmente, ¿no? Delimitado por lo que es la pubis y la sínfisis pubiana. Siguiente. Ahora vamos a hablar de lo que es la cavidad pélvica. En cuanto a lo que es la cavidad pélvica, debemos de tener en cuenta que, como estuvimos hablando antes, ¿no? Estaba la pelvis mayor y la pelvis menor. Esto es desde una vista medial, ¿no? De la mitad izquierda, que es un corte sagital. La parte que nos debe llamar la atención aquí es que primero hay límites superiores e inferiores. La parte superior va a ser la que está limitando, ¿no? La vía con la cavidad abdominal, y la inferior la que limita con el suelo pélvico. Por otra parte, como les había mencionado ya, ¿no? La pelvis mayor, la pelvis menor, que la mayor es la falsa y la menor es la verdadera. Por otra parte, también debemos de tener en cuenta las estructuras anteriores y posteriores. En este caso, ¿no? Se logra ver, ¿no? En la parte posterior vendría a estar el sacro y el coxis, cubriendo lo que debería ser la pelvis menor, y en la parte delantera está la sínfisis púbica. Sí. Y en ya también, que es una vista anterior, en un corte coronal, vemos, ¿no? Nuevamente, desde otro punto de vista, la pelvis mayor o falsa, la pelvis menor o verdadera, cómo es que también se ve esa forma cónica, o también la mencionaron cilíndrica. Y acá también podemos observar ya la presencia del periné y lo que vendría a llamarse como tal todo este conjunto de pelvis mayor y pelvis menor, y cómo es que está también contenida por lo que son las alas del hígado. Siguiente. Ahora, en cuanto a topografía de la pelvis, siguiente por favor. Vamos a ver tres partes. Primero hay un estrecho superior o plano de entrada, ahí está la excavación, y el estrecho inferior o plano de salida. Siguiente. Bueno, de manera rápida, esto es como un pequeño resumen de lo que vamos a ver más adelante detalladamente. El estrecho superior va a tener, ¿no? Si se dan cuenta, cada línea está con el color, ¿no? Entonces, el diámetro anteroposterior, primeramente está esta línea, que es el diámetro promonto de lo que vendría a ser el conjugado anatómico, también conocido, que más adelante vamos a ver para qué nos va a servir. Utiliza incluso un reporte. Y su medida normalmente debería ser entre 11 a 11.5. Por otra parte está lo que es conjugado obstétrico, que es esta línea ya un poco más oscura, la cual más que todo debería mantener una medida de 10.5, y que es el limitante del descenso fetal, ¿no? Es decir, cuando va a estar saliendo el bebé, ahí va a ser una primera limitante, ¿no? Luego vamos a ver que posteriormente, que por ejemplo, si conjugado obstétrico tiene medidas diferentes, ya va a impedir completamente o nos va a indicar que es una pelvis estrecha, y así nosotros ya podemos descartar hacer un parto vaginal, ¿no?
Y finalmente en este lado está lo que viene a ser la línea de color verde, la cual viene a ser el conjugado diagonal, que normalmente llega a medir de 12 centímetros y se pueden dar cuenta es más grande y es importante en la perimetría interna, que también vamos a ver más adelante. Por otra parte está lo que son el estrecho medio, la cual nos va a permitir ver primero el diámetro transversal, que permite evaluar, ¿no?, el nivel de descenso de la cabeza del feto. Luego vamos a ver que este vía espinosa, este diámetro, debe medir aproximadamente 11 centímetros. Y lo que vendría a ser en el misacro púbico, vamos a ver que llega a medir hasta 12 centímetros, ¿no?, de la parte antero hacia la parte posterior. Y finalmente el estrecho inferior, que incluso se forma, como estuvo explicando mi compañero, ¿no?, los dos triángulos musculares, pero en este caso vamos a hablar, ¿no?, de lo que viene a ser el diámetro isquiático, que debe medir aproximadamente 11 centímetros. Y en el caso de lo que vendría a ser antero-posterior, vamos a ver que hay dos medidas, ¿no? La primera, que es la subsacro, que es esta de acá, que debería medir aproximadamente 11 centímetros, y la subpúbica también, de 9 a 11 centímetros. Entonces, ya bien entendido eso de manera a grandes rasgos, primero, no estábamos hablando de lo que viene a ser el estrecho superior. Entonces, también es conocido como pelvis de entrada, ¿no? Es por donde empieza a darse, se podría decir, el trabajo de parto, o la primera parte, ¿no?, la primera entrada. Vamos a ver que como tal, sus ramas, en la rama superior está la sínfisis del pubis, y en la parte lateral está la línea iliopectina. En cuanto a lo que habíamos visto, ¿no?, sus diámetros como tal, ya los habíamos mencionado, el verdadero, el obstétrico y el diagonal, con algunas medidas diferentes aquí, ¿no?, pero más o menos estaban rondando dentro de los 11 y 12. Incluso vamos a ver que algunas bibliografías ofrecen correcciones en cuanto a, por ejemplo, si es que estamos teniendo en cuenta algo de musculatura o la parte de tejidos, ¿no? Por otra parte, lo importante aquí es el encajamiento fetal. Vamos a ver que el polo cefálico ligeramente se va a flexionar y va a empezar a hacerse esa posición transversa, ¿no?, como el ecuador por debajo del estrecho. Siguiente, por favor. Ahora, en lo que vendría a ser la excavación, que es solamente esta parte, ya habíamos hablado de esta. Bueno, vamos a ver, ¿no?, que como tal se observa acá, ¿no?, que es la cara interna del isquium. También está dentro de lo que son las espinas ciáticas, y en la parte anterior está lo que vendría a ser el pubis, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de esto? Es que es la porción más ancha como tal. También no es una detención para el feto, y además está delimitada, ¿no?, tanto por el pubis como por el sacro, que es la S3, y en caras internas también las caras internas, perdón, de los acetábulos, y sus diámetros son anteroposteriores de 12 centímetros aproximadamente, 12.5. Siguiente, por favor. Luego habíamos hablado, ¿no?, del estrecho medio, que también tiene como tal una importancia en lo que es el paso, vendría a ser ¿cómo es la parte en la cual vamos a observar dos diámetros que son importantes, el anteroposterior y el transverso, los cuales nos van a brindar lo que es la relevancia para que puedan fluir las partes blandas, ¿no?, junto con el feto. Por otra parte, ahí también se tiene en cuenta lo que es la rotación fetal, que normalmente necesita de entre 11 y 13 centímetros, y logra también el feto pueda rotar en esa zona gracias a la elasticidad que ofrece, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al estrecho inferior, también ya habíamos mencionado, ¿no?, que hay un diámetro transverso, hay un diámetro anteroposterior, y como tal, su importancia va a ser que también puedan salir por ahí junto con el feto todo lo que son las partes blancas, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver los planos del HUT y también las estaciones del IP, que son importantes para nosotros. Son utilizadas mediante el tacto vaginal, maniobras de Leopold,
poder contrastar la posición del feto, ¿no?, con estas líneas o niveles numéricos que nos van a dar una indicación del descenso que está teniendo el bebé. Entonces estos dos sistemas más que todo ayudan a determinar si es viable o no es viable un parto vaginal y qué decisiones se deben tomar como médico y que sean oportunas, ¿no? Bueno, primeramente los planos de Hood, vamos a ver que su función es ayudar a ubicar la altura de posicionamiento, el encajamiento como tal del feto, y permite, ¿no?, como habíamos mencionado, observar la trayectoria y evaluar si puede ser un parto natural o no. Y por otra parte, las estaciones de Lee, como tal, su sistema es equivalente entre ambos y se van a utilizar números para cuantificar el descenso del feto. El otro es más que todo por una descripción anatómica. Entonces su función va a ayudarnos a generar coordenadas para ubicar la presentación fetal. Siguiente, por favor. Entonces ahora, para entenderlo de mejor manera, vamos a ver, ¿no?, que en los planos de Hood, primero se dividen en 4 planos, ¿no? El primero va a ir desde el promontorio hasta lo que vendría a ser el sacro y en la parte superior del sínfisis público, ¿no?, en esta línea. Entonces ahí como tal en Lee lo representan o lo explican como libre. También vamos a ver más adelante cómo lo representan. En la segunda va a ir desde lo que viene a ser la segunda vértebra y esta va a chocar con la parte inferior del sínfisis, ¿no?, como tal, y su presentación es ya fija. Luego en el punto 3 vamos a ver que desde la altura de las espinas ilíacas va a pasar hasta lo que vendría a ser la cuarta vértebra, que se señala acá. Y el último, que es el cuarto, vendría a ser ya desde el extremo inferior del coxis y paralelo hacia el alumbramiento, ¿no?, ya directo hacia la salida, cuando ya se encuentra encajado. Siguiente, por favor. Ya, entonces acá hay una comparación como tal, ¿no?, de lo que habíamos hablado tanto de Hood como de Lee. Los planos ya habíamos detallado en la parte anatómica y sus estaciones como tal, ¿no? El 1 es -4, 2 -2, 3 es 0 y el 4 es el +3. Entonces, como tal, también sus descripciones: el -4 es libre, -2 es fijo, el 0 ya está encajado y el +3 ya es el bebé está encajado y de manera profunda. Entonces, así es, ¿no?, como va a ir, habíamos dicho que eran paralelos y que también tenían una equivalencia sistemática. Siguiente. Ya casi para finalizar, lo que vendría a ser ahora la pelvimetría. En cuanto a la pelvimetría, son esos, vamos a utilizar esto como diámetros de la pelvis ósea. ¿Con qué propósito? El propósito es más que todo de evaluar, ¿no?, a las embarazadas antes. Aproximadamente nosotros podemos utilizar lo que vamos a ver adelante desde la semana 37 para adelante, para ver si es que estas mujeres embarazadas pueden llevar un parto normal o van a necesitar una cesárea. Entonces, ¿cómo es que nosotros utilizamos esto? ¿Cuál es su función? Es orientarnos, ¿no?, esa relación cefalopélvica, pelvicocefálica, y también ayudarnos a pronosticar si es que va a ser un parto fácil o difícil de acuerdo a las medidas que vamos a sacar. Siguiente. Las indicaciones también son importantes. En cuanto a las indicaciones, está indicado en todas las primigestas, también está indicado en multíparas que han tenido problemas en partos anteriores, que han tenido también cesáreas por desproporción cefalopélvica o también indicaciones no justificadas. Siguiente, por favor. Ya, entonces comenzamos con... Hay dos partes, primero la pelvimetría externa y la interna, que vamos a ver al final. Ya es los dos últimos temas. Entonces, la parte externa se va a dibujar, ¿no?, imaginariamente un rombo, un cuadrilátero de Michels o Lausanne, que vamos a ver que tienen importancia para medir los diámetros pélvicos y que nos va a ayudar a lo que vendría a ser el diagnóstico de la forma, tamaño, dimensiones y trazado. Entonces, esta maniobra más que todo es cuando la mujer, se tiene que hacer cuando la paciente está de pie, en biprestación. Vamos a observar la cintura pélvica y ahí es cuando vamos a graficar esos 4 puntos, ¿no? Primero en la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar, luego en la espina ilíaca posterior y en el vértice del pliegue interglúteo. ¿Cómo es que más o menos uno puede darse cuenta? Es con los hoyuelos de Venus que se observan, ¿no?
y ahí es cuando podríamos hacer el rombo. Siguiente, por favor. Entonces, cuando ya hemos graficado ese rombo, vamos a otorgar valores normales, ¿no? En este caso, ¿no?, son los valores ideales y acá los valores de esta paciente. Algo que es importante representar aquí es que los hoyuelos de Venus no siempre se observan, ya que las pacientes normalmente suben mucho de peso y no se logra observar, ¿no?, desde limitaciones a simple vista, sino que uno tiene que tener habilidad con el tacto para poder en el examen físico lograr ubicar esos puntos anatómicos, ¿no? Entonces, bueno, en la parte diagonal vertical vamos a ver que es 4.5 más 6.5 sería 12.5. En la transversal 5 centímetros más 5 centímetros sería 10. Y bueno, en las caras superiores son 6.5, 6.5 y las inferiores 7.5, 7.5. En este caso, esta paciente tiene valores aproximados, ¿no? No son exactamente como los ideales, pero sí son muy cercanos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay estas alteraciones? ¿En qué nos estaría diciendo? Por ejemplo, si es que hay una ampliación del rombo, es una pelvis agrandada. Si es que hay una reducción ya también del rombo, sería que es una pelvis regularmente estrecha. Si el diámetro transversal, que estoy señalando acá, si el diámetro transversal es reducido, también podemos pensar que es una pelvis que es transversalmente estrecha. Y finalmente, si los triángulos superiores son también reducidos, estaríamos pensando en una pelvis plana, que es con un promontorio proyectado hacia adelante, y eso reduce los ángulos, haciendo que para el momento del encajamiento sea más difícil, ¿no? Entonces, un poco podríamos ir pensando que va a ser un parto difícil o no va a lograr hacer el parto natural, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Otras medidas que se van a realizar son con el pelvímetro, que viene a ser esta especie de gancho. En este caso, el conjugado externo de Bauduloque o Bauduloque, vamos a ver que desde la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar va a ir hasta lo que viene a ser la caja anterior del pubis, ¿no? Entonces colocamos ahí y luego medimos, ¿no? Un valor normal es aproximadamente 19-20 centímetros, pero normalmente le pueden restar, puede restarse hasta 8.5-9.5 teniendo en cuenta las partes blandas, ¿no? Entonces, para llegar a un aproximado más certero. Vamos a ver acá, hay otros diámetros, el biespinoso, el bicrestelio, también el bitrocanterio. Más adelante, siguiente por favor. Continuando con lo que es el de Bauduloque, vamos a ver que sus limitaciones y su utilidad, acá por ejemplo no ha logrado los 20 centímetros. Dentro de sus limitaciones es que las mediciones externas son aproximadas y no siempre son exactas, ¿no? Los puntos obstétricos también son claves para nosotros darnos cuenta que no siempre puede ser algo preciso, exacto. Luego también nos indica que debemos de utilizar el rombo de Michaels o Michels, que es más utilizado para inducir o para nosotros tener algo de idea, ¿no?, de lo que vienen a ser las formas o las dimensiones, y debe de complementarse con la pelvimetría interna, que es lo que vamos a ver más adelante. Siguiente. Ya, acá es la de las otras que les estaba mencionando, ¿no?, que son 4. Esta es la que ya acabamos de ver, que nos puede dar, ¿no?, el conjugado obstétrico. El otro, que es el bitrocanterio, que es un valor normal de aproximadamente 32 centímetros, y se debe pedir a la paciente que tenga los pies en esta posición, ¿no? El diámetro biespinoso, que podría ser de 24 centímetros, y el bicrestilio, que también es de 28 centímetros. Entonces, si digamos, tenemos una paciente y hacemos estas 4 mediciones de diámetro, y tiene valores aproximados a los que estamos viendo acá, podríamos pensar, ¿no?, que sí es una paciente que tiene la anatomía, en teoría, ¿no?, tiene la capacidad anatómica de dar un parto natural y que va a salir todo bien, no va a haber sorpresas. Siguiente. Ya, en la topografía de la pelvis, finalmente está lo que es la pelvimetría interna. Entonces, ¿qué nos va a ayudar en esto? Bueno, esta imagen nos va a ayudar acá.
viene a ser que nos permite el conjugado obstétrico, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr ese conjugado obstétrico? Primero haciendo el conjugado diagonal, que es cuando va a ingresar la mano, haciendo de esta forma, ¿no? Como vemos, con el pulgar hacia adentro y usando como tope la otra mano, ¿no? Entonces, desde acá hasta acá se saca la mano y se mide, ¿no? Lo ideal sería que el conjugado diagonal sea de 12 centímetros. Y ahí es cuando sacamos, ¿no? El conjugado obstétrico sería el conjugado diagonal menos 1.5 centímetros, que nos da 10.5 centímetros, y de ahí nos vamos a ir a lo que vendría a ser los grados, ¿no? Pero antes de eso, que es importante, es que si logramos, un dato muy importante es que si cuando se está haciendo el tacto vaginal vamos a llegar a tocar el promontorio, que está en esta parte, ¿no?, de la sección retropúbica, y es demasiado profundo, ya estaría indicando que va a tener que ser un parto por cesárea porque está muy pronunciada esta parte, ¿no? Entonces no va a poder salir, no va a poder encajar el bebé y de ahí tampoco no va a poder dar a luz el hermano. Entonces, como habíamos dicho antes, el conjugado obstétrico es el conjugado diagonal menos 1.5, nos da un resultado y lo ubicamos en este cuadro de grados del 1 al 4, que por ejemplo en este caso es 10.5. 10.5 pertenece o nos indica que es un parto posible. De 9.58, que es una prueba de parto, o sea, puede ser que logre darse, ¿no?, por parto natural o no. Y ya si es 3 o 4 ya es un parto por cesárea normalmente. Acá mismo lo dice, del 1 al 2 se correspondería a una pelvis viable, y si es que es del 3 al 4 se termina un parto por cesárea. ¿Sí? Ya. Entonces, otras también que se hacen, que no son tan exactos, pero sí se hacen, que es nuevamente con estas pinzas de medida. Es de la perimetría interna, es primero el diámetro biisquiático, que es este. El biisquiático va a ser esa medición de las tuberosidades atléticas internas, que aproximadamente debería llegar a 11 centímetros aproximadamente. Y por otra parte, el anteroposterior, que es que nos va a medir más que todo lo que es el borde inferior de la sínfisis, con también la articulación sacrocoxígea. Más o menos debe medir 11 centímetros hasta 11.5 y se le debe restar las partes blandas, ¿no?, que es de 1.5 a 2 centímetros. Siguiente, por favor. Ya. Y finalmente está lo que es el modelado de Schelting. Es, como se podría decir, el final de todo lo que hemos estado haciendo, porque hemos estado viendo, ¿no?, primero el estrecho superior, que es cuando evaluamos el arco, luego la excavación como tal, que es para ver el espesor o la inclinación, cómo están también convergidas las paredes, y hacia atrás también comprobando la movilidad del coxis, ¿no?, cuando hemos hecho el tacto. Y la parte delantera es como lo que estamos observando, ¿no?, acá en la imagen. Se hace con los 2 pulgares y debería formar no a la simple palpación, sino personal, y nosotros logrando tocar, ¿no?, lo que viene a ser el grado de abertura de la ojiva pubiana debería ser aproximadamente 90 grados, ¿no?, para ser ideal. Siguiente, por favor. Ahora, el procedimiento como tal, ¿no?, es poner los pulgares del explorador, hacer una abducción forzada y palpar estas ramas, ¿no?, de iscopubianas, y por otra parte se considera un criterio normal, ¿no?, como dice, 90 grados, y algunas variaciones, si es que el ángulo es menor, sugiere una estrechez pelviana, es decir, si es que es menos, ya estaríamos con una paciente con estrechez pélvica posiblemente, y si es que la ojiva ya también es demasiado abierta, estaríamos pensando en una pelvis plana, y si es que es un ángulo recto, en una pelvis femenina normal. Si es que es ya un ángulo cerrado o es muy anguloso, en una pelvis androide o estrecha, que como habíamos visto también sí es posible a veces dar parto natural por eso, ¿no? Como tal, su función es, ¿no?, que la cabeza fetal tenga la capacidad de pasar por ahí, ¿no?, al momento de dar a luz. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, para finalizar la
Entonces, bueno, primero que los pacientes embarazadas, la función de la pelvis es brindar soporte, protección al útero y también permitir el paso del feto hacia la zona, para la parte externa. Proporciona inserción para los músculos y membranas, constituye el suelo pélvico y en última instancia guía la parte para guía la parte que se presenta a través de la pelvis menor. Bueno, la entrada pélvica, en la entrada pélvica, la arteria ilíaca común se va a dividir en arterias ilíacas internas y externas. Como ya vimos, la arteria ilíaca interna va a ser la que va a dar el origen a la función de la arteria vaginal y la arteria uterina. Bueno, la pelvimetría va a ser un método semiológico mediante el cual reconocemos la forma y las dimensiones y la inclinación de la pelvis obstétrica. Las articulaciones y los ligamentos pélvicos se relajan durante el embarazo debido a una acción hormonal. Y esta relajación permite la movilidad articular y aumenta las dimensiones pélvicas. Y por último, los planos de Hodge y de Lee van a ser una forma de dividir la pelvis en el estrecho superior hasta la parte inferior. Como ya vimos, van a ser como planos que nos va a permitir medir si ya está el dedito o el recién nacido está libre o que ya está encajado. Siguiente. Muy bien, esas serían nuestras referencias y eso sería todo. Pregunta o comentarios. En la pelvimetría interna había señalado el compañero que sean bastantes mediciones. Sin embargo, hay como una regla y era como una pieza grande que medían. ¿Eso normalmente se realiza? ¿O prefieren la de agarrar utilizar el conjugado obstétrico y el conjugado diagonal en vez de usar el piso restarido? Ya, ahí les ha puesto, o nos ha puesto, dos tipos de pelvimetría, ¿no? La externa y la interna. Todo lo que está preguntando se supone de la externa. ¿La externa se hace o no se hace? Yo ya lo he visto. O sea, yo ya lo he visto. O sea, me imagino que esto haya sido válido o se practicaría antes que yo llevara el curso de obstetricia, estamos hablando de 1980, por decir. Antes de eso, si es que se utilizaba. Pero esas referencias son parte de la historia de la medicina. Imagínense pues a la delegada se embaraza y después que le ponga así y externamente medir. Bien difícil, ¿no? Bien difícil. Entonces, ¿qué se hace? Lógicamente, la pelvimetría interna. Bueno, ¿qué les pareció la exposición? ¿Qué les pareció? A ver. Porque tiene que tener una utilidad clínica también, ¿no? Yo creo que sí, me han gustado las imágenes, pero ¿qué está de sobra? ¿Qué está de más? Muchas letras, ¿no? Demasiadas letras. A ver, pásalo, regresa a vuestras diapositivas. Demasiado que seguramente... Entonces, en la pelvimetría interna, ¿qué es lo que se hace? Se hace tres cosas tendrían que resaltar. Por ejemplo, entonces, resaltar tres cosas. Uno, anatómicamente lo que ha mencionado, perfecto, ¿no? Entonces, en la pelvimetría interna hay que resaltar tres cosas. Uno, la pelvis tiene tres estrechos. El estrecho superior, el estrecho medio y el estrecho inferior. De estos tres estrechos, ¿cuál será el más importante? El inferior. No creo. Superior, no sé. El medio.
el estrecho medio es el estrecho más importante. Puede pasar el estrecho superior, pero si el estrecho medio es malo, no va a pasar. Puede ser el estrecho superior bueno, el estrecho medio bueno. Si el estrecho inferior es medio dudoso, medio maluco, puede producirse el parto. ¿Por qué? ¿Cuál es la parte final de la columna vertebral? Coxis, ¿cierto? Entonces, ustedes seguramente si han revisado, han encontrado, uno puede hacer con la articulación sacrocoxigia, hace una retropunción. En otras palabras, se puede desplazar. Se puede desplazar. ¿Hasta cuánto se puede desplazar? Se puede desplazar hasta 2 centímetros. O sea, la cabeza entra y se quedó ahí trancado. Con el pujo, la coxis se puede irse atrás hasta 2 centímetros. Lógicamente, después de eso, me imagino, los primeros días después del parto no va a poderse sentar, ¿no? Ahora, considerar también para ello, cuando uno está sentado, ¿cuál es nuestro punto de apoyo? ¿Cuál será? Las tuberosidades isquiales, ¿no?, que están a los costados. Es esa zona, es esa línea. Cuando uno habla del estrecho inferior, entonces cuando uno habla del estrecho inferior, interesa determinar 2 diámetros. El diámetro transverso, que sería pues la unión de las tuberosidades isquiales, y el diámetro antero-posterior. Entonces, en el diámetro antero-posterior, la mejor forma de evaluar si el diámetro o el estrecho inferior es bueno, es haciendo esta maniobra. En el ángulo, se supone el ángulo subcúbico es esto, ¿no? Entonces, en el ángulo subcúbico uno mide esto. Si mi puño ingresa fácilmente, ese ángulo es, para que sea bueno, ¿cuánto? Teóricamente dice 87, creo. 90 o más de 90. O sea, mi puño debe ser 90 grados. El ángulo subcúbico, si mi puño ingresa, ese ángulo es 90 grados o más de 90 grados. Eso evaluando el estrecho inferior. Ahora, ¿cómo uno evalúa el estrecho medio, que es el más importante? Ubicando las espinas ciáticas. Entonces, uno, claro, hemos empezado de abajo para arriba. Era mejor hablar de arriba para abajo. Entonces, uno evalúa el estrecho superior, luego nos bajamos al estrecho medio. En el estrecho medio evaluamos las espinas ciáticas. ¿Qué nos interesa evaluar en las espinas ciáticas? ¿Es Roma o es prominente? ¿Roma o prominente? Estoy con el dedo adentro, me voy lateralmente, ubico las espinas ciáticas, estoy evaluando espina ciática de este lado. Luego me voy a este lado, evaluando espinas ciáticas del otro lado. Si es prominente, y por otra parte sabemos que para que el estrecho medio sea bueno, ¿cuánto debe ser ese diámetro transverso? Porque espina ciática es transverso. ¿Cuánto tendría que ser? Mínimo 10.
mínimo 10. Cuando las espinas son prominentes, grandes, ¿no es cierto? Prominentes, esa espina ya no es 10, será menos. No hay forma de determinar con precisión eso. Porque dentro de la vagina uno no puede hacer esto, ¿no? Será fastidioso. Pues. Solamente uno baja con estos dos dedos por las paredes laterales de la pelvis, uno baja, ubicamos espina asiática, rombo, perfecto. Nos venimos a este lado, bajamos, rombo. Entonces ese diámetro transverso del estrecho medio asumimos que es 10 o más de 10. Por lo tanto, es viable. Luego vamos arriba, o sea, estamos siendo invertidos, ¿no? Luego vamos arriba. Arriba, ¿qué evaluamos? Se puede evaluar 3 diámetros. ¿Dónde están esos diámetros? Esto será. El diámetro promonto suprapúbico. Imagínense ustedes. Promonto del promontorio a la parte superior del pubis. La pregunta es, ¿se puede evaluar eso? No se puede. Eso no se evalúa. Segundo, diámetro, el que está en medio, al centro. Promonto retropúbica. Pubis está así, retro significa hacia pared interna del pubis. ¿Se puede evaluar eso? Tampoco no. Tampoco no. Porque ¿cómo evaluamos pues del promontorio a la pared interna del pubis? No. ¿Qué se evalúa? Este del verde. Porque si ustedes observan, el que hace tacto, vamos a suponer que este es el ángulo subpúbico. Uno entra, intenta ubicar el promontorio. ¿Cómo se llama eso? Será pues el ángulo de acá, promonto subpúbica. Si este es el pubis, el primero que hemos mencionado es esto, de acá al promontorio. El segundo es de acá, de esta pared que es interna al promontorio. Y el tercero, subpúbica, de acá al promontorio. Ahí. Eso sí podemos evaluar. Eso sí podemos evaluar. Pero para ello, el evaluador tiene que saber, conocer cuánto es de acá hasta acá, la medida. Por eso cuando pasamos visita, no sé si yo ya conozco mi cuarta. Entonces yo del ángulo o del hueso púbico acá, yo mirando nomás, pongo esto, ya, le digo al interno, ¿cuánto tiene la medida? 30. Ah, no creo. Te voy a demostrar que no es. Yo pongo mi dedo, 23. Esto es 23. De acá a acá es 23. Lógicamente las personas tienen diferente, tendrán 20, 21, qué sé, ¿no? O más largo, de repente. Igual es esto. Entonces, el quien examina tiene que conocer cuánto es de acá a acá. ¿Por qué? Porque cuando yo entro, la parte inferior del pubis, que sería esto, así, está atajando. Y mi punta del dedo tiene que llegar al promontorio. Esta medida, ¿cuánto es? 12. Esto de acá, 12. De acá a acá, debe ser. Si es que logro tocar al promontorio, si logro tocar, eso es 12. Si no logro tocar al promontorio con esto, ¿cuánto será? Si no logro tocar. Más de 12, pues. Será pues 12.1, 12.5, 13, 14, no sé. Si logro tocar, es 12. Si no toco,
será pues 12.1, 12.5, 3, pero entro. Y cuando el ángulo subcúbico está a este nivel, toco, será pues menos de 12. ¿Para qué sirve eso? Eso sirve el espesor, esto de acá, espesor del pubis, debe ser promedio, eso sí uno puede anatómicamente determinar, 1.5. ¿Qué significa? Si el diámetro promonto subcúbico o conjugado diagonal es 12, 12 menos 1.5, ¿cuánto es? 10.5. Ese diámetro 10.5, ese es el diámetro viable. ¿Por qué? Porque para el feto interesa no este diámetro conjugado diagonal ni diámetro promonto suprapúbico. ¿Qué interesa? Interesará pues la parte interna de acá, ¿no? De acá al promontorio. Ese es el diámetro que nos interesa a nosotros. Ese diámetro determinamos evaluando el diámetro o conjugado diagonal. A eso lo restamos 1.5 para determinar el conjugado obstétrico, que es el diámetro que realmente al chiquito le interesa para que pueda bajar. Entonces, cuando uno evalúa, lo único que podemos evaluar en el estrecho superior es el conjugado diagonal. Y restando al conjugado diagonal 1.5, determinamos el conjugado verdadero o obstétrico, si quieren. Si es 10.5 más, estamos felices. Pero si es menos, no va a salir ese producto. Y segundo, el estrecho más importante es ese medio. Si el transverso del estrecho medio es 10, estamos felices, porque va a salir. Y en el estrecho inferior, si el ángulo subcúbico es de 90 grados o más de 90, el estrecho es bueno para que el producto de la gestación pueda salir. O sea, esa es la parte que nos interesa. Esa es la parte que nos interesa. Lógicamente el resto sí, pero para los fines prácticos, eso es lo que nos interesa. Ahora, por ejemplo, en lo que la primera parte que habló, la información está excelente, ¿no? Espero que lo hayan trabajado, pero no sé. Está excelente. Entonces, de la primera parte, que ha quedado flojo. Hoy, ¿estás durmiendo? ¿Qué has hecho la noche? ¿Ah? Toda la clase se ha pasado durmiendo. Apoyándose acá, abrazando a... ¿Qué lees? Nishiyama. Ok. Nishiyama. Abrazando a Nishiyama. Despertar todavía. Ya, entonces, en la primera parte, ¿qué creen que será importante para el cuerpo? Irrigación, sí, esa parte creo que estaba clara. ¿Qué otro? Dos cosas que me interesarán. Pasa, hay un sitio que me ha gustado, un lugar que me ha gustado de Istmo, en útero, pongo útero, por ahí, ya, acá. Orificio cervical interno, externo. Bueno, ¿cuánto será la longitud de esta? ¿Cuánto será? Ya, por ejemplo, eso interesa. Se supone entre el cuerpo, que es esto, entre el cuerpo, que será esto, y el cuello, que es esto, acá hay un espacio. Pensé haber leído Istmo.
hay un espacio que se llama istmo. Istmo. Entonces, cuando una gestante entra en el trabajo de parto, ese espacio que se llama istmo, fuera del embarazo, eso va a ir alargándose, ampliándose. Entonces, cuando uno habla de ruptura uterina, ese es el lugar donde se va a romper el... Pero por otra parte, cuando uno habla de modificaciones del cuello uterino, entonces, cuando uno hace tacto vaginal, ¿qué se evalúa? Cuello uterino. ¿Qué se evalúa en el cuello uterino? Modificaciones del cuello uterino. ¿Qué significa eso? Tengo que evaluar posición del cuello, consistencia del cuello, incorporación del cuello, dilatación del cuello. Entonces, cuando uno evalúa el cuello, saber 3 centímetros es importante, porque eso está relacionado directamente con la incorporación. Si yo digo que esta mujer que ya entró en trabajo de parto tiene una incorporación de 50%, ¿en base a qué estoy diciendo que incorporó 50%? En función a la longitud del cuello. Si digo que incorporó 50% y por otra parte teóricamente sé que el cuello tiene 3 centímetros, 50%, ¿qué significa? Al hacer tacto voy a encontrar ya no 3 centímetros, ya voy a encontrar 1.5 centímetros. ¿Y dónde se ha ido ese 1.5 centímetros que desapareció? Se ha ido acá, al istmo. Entonces, el istmo fuera del embarazo era una cosita así, microscópico, poco a poco va a ir ensanchando. Ya, bueno, eso interesa. Pero más que eso, ¿dónde está el útero? Acá está el útero. Esto está bonito, ¿no? Pero ¿qué falta ahí ampliar quizás? Serán las fibras, ¿no? La disposición de las fibras musculares. Disposición de las fibras musculares. Eso faltará. ¿Y para qué servirá eso? ¿Para qué servirá? ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Claro, ¿estás enfermita? ¿Estás cansadita? ¿Para qué servirá eso? Yo diría que sí, estoy enfermita. Aspira, ¿no? Claro, pero esta chica no sabe mentir. Muy bien. Ya, ¿para qué servirá eso? Claro, la dirección, ¿qué dije? Disposición de la vida. ¿Para qué servirá eso? ¿Para qué servirá eso? Usted también pasaba hablando unas palabras. ¿Para qué servirá? ¿Tú qué has realizado? ¿Para qué servirá eso? Ah, sí, ¿cómo se llama eso? Es una, en la anatomía de la piel, ¿cómo se llama? ¿Lacma? Ya, la lina, no. Ya, entonces, ¿para qué sirve conocer cuántas capas tiene el músculo uterino, el miometrio? 3 capas, ¿no es cierto? Ya. Entonces, la capa externa. En la capa externa, ¿qué dirección tiene o cuál es la disposición de las fibras? Longitudinal. En el medio, circulares. La interna, oblicua. Pero de estas 3, ¿cuál es la más importante? La media. ¿Por qué es importante la media?
Porque las fibras de la capa media, si este es un vaso sanguíneo, o sea, en otras palabras, los vasos, donde he visto una imagen de vasos. Arteria uterina, donde está irrigación, bueno, ya. Entonces, se supone la arteria uterina entra acá y se va por los costados, ¿no? Del otro lado viene así, se va por los costados, da ramas anteriores y ramas posteriores. Las ramas anteriores, anastomosa. 1, 2. Una de las ramas o otras ramas atraviesan pues, la pared uterina, perforan la pared uterina. ¿Para dónde? Para llegar al endometrio. Las arterias o arteriolas espiralares. Entonces entran así, perforan toda la pared del útero. Entonces las fibras circulares, la capa media, es así. Entran así. Estos son los vasos. La dirección de las fibras, así. ¿Por qué es importante eso? Si el útero está relajado, significa esto está suelto, ¿no? El vaso está abierto. Y como por decir, de esta zona se ha desprendido la placenta y ese lecho placentario es como que esto hubiéramos desollado, ¿no? Los vasos están abiertos, ¿no? Y si el útero está relajado, sangre a la cavidad y por la vagina, pues afuera, ¿no? Pero ¿qué pasa si esas fibras circulares están contraídas? Lo cierran pues al vaso. De ahí que en el puerperio inmediato uno dice, ay, padre, ¿por qué no masajeas el útero? Masajea. ¿Por qué? Porque al masajear estamos estimulando el músculo, las fibras musculares. Y al estimular, se contrae. Contrae, cierra el vaso. Cierra el vaso, deja sangrar. Isquemia, ¿no? Pues, deja de sangrar. La idea es que deje de sangrar. Por eso que las 2 primeras horas alguien tiene que estar masajeando, para que el útero en lo posible esté así duro, ¿no? Y las fibras contraídas, cerrando las vasos. Eso, por ejemplo, esa es la parte que no se ha tocado. Otra parte que no se tocó, pasa a los músculos del perineo. Ahí, peor todavía, nos hemos perdido, creo. Por ahí. Antes ya pasaste, creo. Bueno, acá. Por ejemplo, acá, mucho palabreo, mucha letra. ¿Qué interesa ahí? Es ver nada más, porque ahí hay capas en el perineo, en anatomía, me imagino les han hablado, a nivel perineo, existen planos musculares. Plano superficial, plano medio, plano profundo, o no sé cómo les haya dicho, pues, planos. Entonces, esto creo que nos puede ayudar. No, bueno. Entonces, si hablamos de planos, plano superficial, ¿qué músculo encontramos? ¿Qué músculo encontramos? ¿Quién ha hablado sobre eso? ¿Tú creo, no sé? Sí, doctor. ¿Qué plano encontramos? El elevador del plano, doctor, los músculos como rectángulos. ¿Qué dices tú? ¿Qué apellidas? Guamán Álvarez. Guamán Álvarez. ¿Tu nombre es? Jorge. Jorge. A ver, Jorgito. ¿Cómo es? ¿Será eso o no será eso? No, pues, o sea, el elevador del ano está más bien adentro, pues. Adentro. Estamos hablando de la parte superficial, lo que está detrás de la
de la piel. Entonces, detrás de la piel, o continuación de la piel, estará pues el transverso superficial. ¿Ya está? Transverso superficial. Para los que ahora tienen que ubicarse, transverso superficial, como su nombre dice, gira pues así, ¿no? Pero hay unas imágenes, hay unas láminas en las que se ve el transverso superficial. Luego, en el plano medio o intermedio, ¿qué músculos van a encontrar? Será el transverso profundo. Y hay uno de estos, creo que nos puede servir. Si esta es la vagina, ¿sí? Esto nos puede servir. A ver, pongo grande, ya eso nos puede servir. Entonces, transverso superficial, 2, esto de acá, isquio cavernoso, esto de acá. Esto de acá, cerrando la vagina, ¿no? Toma la forma de la vagina. Bulbo cavernoso, o ya pone bulbo esponjoso, esto de acá. Está alrededor de la vagina. Esto será el transverso superficial del perineo. ¿Por dónde está eso? Transverso superficial, pero es la misma dirección, transverso profundo ya es esto, ¿no? Esto de acá. Esto será el transverso profundo. Y lo que mencionabas del elevador del ano, ya la parte más profunda, porque tú hablaste con sus 2 músculos, no son 2, son 3, ¿no es cierto? Con sus 3 fascículos. Pero de estos, desde el punto de vista de continencia, lógicamente, como su nombre dice, diafragma pélvico, relacionado con el elevador del ano, será pues elevador del ano el músculo más importante de esa zona. Pero desde el punto de vista obstétrico, en la que también hablaron de episiotomía, que no se hace, no es que no se haga, también tienen sus indicaciones precisas, tienen sus indicaciones. Por lo tanto, lo van a hacer acá en el Perú, lo van a hacer en China, en Japón, Estados Unidos, lo van a hacer en Lorena, cualquier parte de los hospitales lo van a hacer. Indicaciones precisas. Entonces, si yo atiendo un parto, por X razones, se desgarra, ¿qué se va a comprometer, afectar? ¿Qué se va a afectar? Lo que interesa, músculos del plano superficial. Se va a afectarse los músculos del plano superficial. ¿Qué músculos del plano superficial se va a afectar? Transverso superficial. Va a estallar. Pero ¿qué más va a afectar? Este de acá, bulbo cavernoso, o acá dice bulbo esponjoso. Eso se va a afectar. Pero no se afectará esto de acá. Ahora, ¿podrá afectarse el transverso profundo? ¿Elevador del ano? No. Ahora, en el supuesto que yo haga una episiotomía, existen tipos de episiotomía. Una mediana lateral y una lateral. Entonces, si yo voy a hacer una episiotomía mediana lateral, ¿qué es lo que se hace? Una mediana lateral. Estos ya son los desgarros. Pero eso nos va a servir después para terminar con eso. Entonces, si yo voy a hacer una episiotomía mediana lateral, sí voy a seccionar músculos. Entonces, ¿qué músculo voy a seccionar? A ver, pero eso es lo que hemos estado viendo.
esa imagen de músculo que hemos estado viendo. Ya, esto ya. Entonces, ¿cómo es la dirección de una episiotomía mediana lateral? Es así. Parto en este ángulo inferior de la vagina, me voy pues a un costado o a este costado, así. ¿Qué voy a seccionar? Transverso superficial y también el bulbo cavernoso o el bulbo esponjoso. Voy a seccionar. Pero no voy a seccionar el transverso profundo que está más adentro, el elevador que está mucho más adentro. No voy a seccionar. Ahora, ¿para qué se hace una episiotomía? ¿Para qué será? ¿Quién habla? ¿Tú has hablado, creo, no? ¿Cuándo hay sufrimiento fetal? ¿Para qué se hace? Para ampliar el canal del parto. Sí, ampliar el canal. ¿Qué más? Básicamente, uno es válido eso, ¿no? Ampliar el canal del parto. ¿Qué más? Para facilitar la salida más rápido del producto de la gestación. ¿En qué caso quiero que salga rápido? Sufrimiento fetal cerramos, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo sufrimiento fetal, ya la cabeza está ahí. Si no hago episiotomía, quizás se puede evitar. Tampoco voy a llevar a sala de operaciones, porque ya está ahí. Yo prefiero hacer una episiotomía incluso amplia, grande, en otras palabras. ¿En qué casos más, sí o sí, en cualquier sitio del mundo se hace? En trabajo de parto pretérmino, prematuritos. ¿Por qué en prematuritos? Porque se supone esto no está osificado, está como blandito, ¿no? ¿Qué quiero evitar en prematuritos con la episiotomía? Hemorragias intraventriculares, pues, ¿no? Hemorragia cerebral, en otras palabras. Porque cuando hay una contracción, la cabeza va a golpear acá, ¿no? Al golpear, si esto no está todavía bien formadito, va a afectar estructuras anatómicas internas. ¿Dónde está eso del desgarro? Entonces, cuando uno no realiza desgarro o cuando uno no realiza episiotomía, uno no sabe atender parto o cuando el feto es grande, ¿se puede complicarse? Sí, pues. Entonces, ¿qué puede producirse? ¿Qué puede presentarse? Los desgarros del periné. Y cuando uno habla de desgarro del periné, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Y algo que me llamó la atención por acá, segundo grado, ¿dónde es? Ya, según esto, ¿qué quiere decir? Segundo grado, ¿qué quiere decir? Porque mencionaste se afecta el esfínter anal. Nos afectan los músculos, pero todavía no el esfínter. Ah, ya, todavía no. Ya, entonces, en el primer grado es básicamente piel, periné, mucosa de la vagina. Segundo grado, solo músculos. ¿Qué músculos? Los músculos que hemos mencionado. ¿Qué más? Piel y mucosa. Tercer grado recién se afecta el esfínter anal. Recién. Lógicamente, si ya se afectó esfínter anal, ya se afecta músculo, se afecta piel, se afecta mucosa. Y cuarto grado, pared anterior del recto. Pared anterior del recto más, será pues esfínter anal, músculos, piel, mucosa. Entonces, en cirugía, entre hacer una episiotomía y tener un desgarro de periné, ¿qué será mejor? ¿Por qué será mejor hacer episiotomía? ¿Por qué será? Controlado, ya, sí, pues sí, es un corte controlado, ¿no es cierto?
Mientras cuando hay un desgarro va a estallar así, ¿no? Pero más que eso, en un desgarro, los bordes son irregulares, anfractuosos, los bordes son necróticos, a veces compromete a los vasos sanguíneos. Mientras en una episiotomía, regular los bordes, ¿no? Y no hay tejido muerto. Desde el momento que hay tejido muerto y afronto, ¿qué me va a generar? Tejido necrosado, necrotizado. Se va a infectar, porque ese tejido ya no tiene vida y los bichos entran feliz, ¿no? Entonces, de ahí que en ciertos casos sí puedes. Lógicamente, si es una multi, voy a hacer una episiotomía, no puedo. Pero si es una multi grandazo, claro, tengo que hacerla. O sea, medicina nada es absoluto, ¿no? Uno tiene que ir valorando. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Uy, ¿ya son las 5? Ya. Muy bien, ahí quedaremos pues. No me estás engañando con la vista, ¿no es cierto?